La esposa de Lot dudó. Durante generaciones se ha dicho que simplemente miró atrás y fue convertida en una estatua de sal. Pero, ¿y si no solo miró? ¿Y si intentó regresar? En el relato bíblico se menciona que Lot tenía yernos en la ciudad. Si estaba casada, eso significa que podía haber tenido otras hijas aparte de las que huyeron con él. Podría ser que la esposa de Lot no soportó la idea de dejar a sus hijos atrás, o tal vez su corazón seguía atrapado en Sodoma. ¿Qué realmente ocurrió en esa madrugada? ¿Fue instantáneamente transformada en sal o fue consumida por el mismo fuego que devastó la ciudad? Las evidencias sugieren una historia mucho más profunda que una simple mirada. ¿Qué simboliza la esposa de Lot? ¿Por qué Jesús nos pide recordarla? Esta respuesta podría transformar completamente cómo percibimos esta historia. Este relato va a revelar secretos que pocos conocen. Tal vez también descubras algo sobre ti mismo. Lot siempre vivió bajo la sombra de Abraham. Desde que partieron juntos desde Ur de los Caldeos, su tío se convirtió en su guía y referencia de fe y sabiduría. Pero con el tiempo ambos encontraron éxito. Sin embargo, el crecimiento no siempre une. Las riquezas de Abraham y Lot se multiplicaron tanto que sus pastores empezaron a disputarse territorios. Lo que antes era una jornada de unidad se convirtió en un reto para convivir. Abraham, con la serenidad de quien confía plenamente en Dios, hizo una propuesta inesperada. No haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. Mira toda la tierra que está frente a ti. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si eliges la derecha, yo iré a la izquierda. Génesis 13, 8, 9. La decisión estaba en manos de Lot y no tardó en elegir. Sus ojos se iluminaron al ver las llanuras del Jordán, una región fértil, llena de pastos verdes, como un reflejo del Edén. Era la opción obvia para alguien que buscaba prosperidad. Sin pensarlo dos veces, Lot se dirigió hacia ese destino, alejándose de Abraham y acercándose a las ciudades cercanas, entre ellas Sodoma y Gomorra. Lot no consideró el peso espiritual de su elección. La tierra era próspera, pero el ambiente estaba corrompido. Sodoma tenía fama de perversidad y completa ausencia de temor a Dios. El impacto de la decisión de Lot, la influencia de Sodoma. Sodoma era un lugar donde la moral estaba invertida y el pecado se había convertido en estilo de vida. A pesar de ello, Lot eligió establecerse cerca, sin imaginar cómo esa elección impactaría profundamente su vida y la de su familia. Mientras Abraham erguía altares al Señor, Lot levantaba sus tiendas cerca de una ciudad que representaba una desconexión con Dios. Para Lot, inicialmente era solo una decisión económica. No veía peligro en vivir cerca de la ciudad, pues allí prosperaban los negocios. Había comercio, oportunidades y toda la estructura que necesitaba para seguir creciendo. Pero decisiones aparentemente inocentes pueden abrir puertas hacia grandes caídas. Con el tiempo, Lot no solo vivía cerca de Sodoma, sino que se convirtió en parte de ella. El hombre que había seguido a Abraham por fe ahora absorbía la cultura de Sodoma, convivía con sus habitantes e incluso ganaba estatus entre ellos. Inicialmente parecía conveniente, pero ¿a qué precio? Lot dejó atrás las tiendas y se mudó al interior de la ciudad. Ya no era un forastero, había alcanzado el respeto como ciudadano. Era común verlo sentado a la puerta de la ciudad, un lugar de gran importancia en el mundo antiguo, reservado solo para líderes y jueces. Esto indicaba que Lot había alcanzado una posición de influencia dentro de la élite política y social de Sodoma. La riqueza que tanto buscaba llegó junto con la comodidad. Sin embargo, algo crucial se estaba perdiendo. Abraham, dondequiera que iba, levantaba altares para Dios. Lot, en cambio, construyó su vida sin fundamentos espirituales sólidos. Esta elección no solo afectó a Lot, su familia también absorbió las influencias de Sodoma. Sodoma no era una ciudad común.
Era un lugar donde los valores estaban distorsionados y el pecado institucionalizado. El pueblo cometía injusticias y se sentía orgulloso de ellas. Las perversiones morales eran celebradas, mientras la idea de un Dios justo parecía distante y desechada. Lot conocía esta realidad, pero había aprendido a convivir con ella. Lot seguía siendo un hombre con ciertos valores. Su sentido de hospitalidad, que había aprendido de Abraham, aún estaba presente. Su sentido de justicia también seguía vivo. Sin embargo, estaba comprometido, afectado por un ambiente que lentamente erosionaba su fe y su propósito original: la corrupción de Sodoma y la intervención divina. La familia de Lot había perdido por completo la cultura que una vez compartió con Abraham. Sus hijas crecieron influenciadas por el ambiente de Sodoma, su esposa se acostumbró al lujo de la ciudad y su identidad espiritual se debilitó con el tiempo. Sodoma continuó hundiéndose en su corrupción. La perversión no conocía límites y el pecado no solo se practicaba, sino que se exaltaba como algo normal. Aquello que debía ser motivo de vergüenza se integró a la rutina diaria de la ciudad. Mientras los habitantes de Sodoma se entregaban a toda clase de depravación, un clamor llegó hasta los cielos. Aunque la Biblia no especifica quién clamaba, Dios escuchó. Tal vez eran los extranjeros oprimidos, las víctimas de las injusticias, o incluso el propio Espíritu de Dios que ya no podía tolerar tanta impiedad. El juicio divino estaba por llegar, pero antes Dios visitó a Abraham. Él no ejecuta justicia sin revelar sus planes a quienes caminan con él. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado y su pecado es extremadamente grave. Génesis 18:20, dijo el Señor. La paciencia divina había alcanzado su límite. Sin embargo, Abraham intercedió sabiendo que Lot y su familia vivían allí. En un diálogo conmovedor, Abraham negoció con Dios. ¿Y si hay 50 justos? 45, 40, 30, 20, 10, y Dios en su misericordia respondió: si encuentro 10 justos, no destruiré la ciudad. Génesis 18:32. Pero ni siquiera 10 justos habitaban en Sodoma. El mal había dominado completamente la ciudad y el juicio era inevitable. Mientras Abraham hablaba con Dios, los ángeles descendían hacia Sodoma para ejecutar la sentencia. Cuando la noche cayó, las antorchas iluminaban las calles llenas de vida, donde los habitantes continuaban con sus prácticas corrompidas. Fue en este contexto que 2 ángeles llegaron, disfrazados de simples viajeros. Pasaron desapercibidos al principio, pero su presencia desató una reacción inesperada. Lot, que estaba sentado a la entrada de la ciudad, los vio. Su instinto de hospitalidad, aprendido de Abraham, lo llevó a actuar de inmediato. Sabía cómo los extranjeros eran tratados en Sodoma y no podían pasar la noche en las calles. Insistió en llevarlos a su casa y aunque inicialmente rechazaron la invitación, terminaron aceptando. La tranquilidad de la cena fue interrumpida por el sonido de pasos pesados y voces exaltadas. Un grupo de hombres rodeaba la casa. No era una bienvenida. Exigían que los visitantes fueran entregados. Sus intenciones eran oscuras, reflejando el punto máximo de corrupción de Sodoma, el juicio divino sobre Sodoma y el error fatal. En Sodoma, el abuso ya no se ocultaba, se practicaba abiertamente como si fuera un derecho natural de la ciudad. Cuando los hombres de Sodoma exigieron a los huéspedes de Lot, él intentó negociar. En un gesto desesperado, llegó incluso a ofrecer a sus propias hijas para proteger a sus invitados. Sin embargo, este acto también reflejaba cuán comprometida estaba ya su moral. Los hombres de Sodoma no querían a las hijas de Lot, sino a los visitantes, y estaban dispuestos a derribar la puerta para lograrlo. Antes de que pudieran entrar, los ángeles intervinieron como un acto sobrenatural, cegaron a los agresores, el caos llenó las calles y los atacantes, desorientados, tropezaban unos con otros buscando la entrada.
En ese momento, Lot comprendió que los visitantes no eran simples viajeros, tenían una misión, y su propósito era claro: Sodoma estaba condenada. Los ángeles dieron una orden directa: toma a tu esposa y a tus hijas y sal de aquí ahora. No queda tiempo. El juicio divino ya había comenzado, pero había un obstáculo. Lot tenía yernos, y persuadir a su familia de abandonar todo no sería sencillo. Sin embargo, el tiempo se agotaba. El decreto sobre Sodoma era definitivo, y los ángeles insistieron: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Aún así, Lot dudó. Miró su hogar, su vida construida con esfuerzo, los bienes que había acumulado a lo largo de los años. Todo estaba a punto de desaparecer. La esposa de Lot compartía la carga emocional de esta decisión. ¿Cómo dejarlo todo atrás? Sus hijas estaban confusas y los yernos se burlaron de la advertencia. Para ellos, la idea de una destrucción divina era absurda, un concepto irreal para quienes crecieron en Sodoma. Dios parecía demasiado distante como para ser tomado en serio. Con el amanecer, los ángeles no esperaron más. Tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de la mano y los sacaron de la ciudad. Ya no había tiempo para vacilar. Los arrastraron fuera, ordenándoles correr sin mirar atrás, dejando atrás cualquier arrepentimiento o nostalgia. Una vez que Lot y su familia alcanzaron un lugar seguro, el cielo se abrió. Azufre y fuego cayeron sobre Sodoma y Gomorra, transformando el símbolo de prosperidad en un campo de cenizas. Nada se salvó: casas, plazas, mercados. La ciudad entera fue borrada de la faz de la tierra. Fue entonces cuando la esposa de Lot cometió su error fatal. Miró hacia atrás. A lo largo de los siglos, se ha creído que fue transformada instantáneamente en una estatua de sal, como por arte de magia. Sin embargo, un análisis más profundo del texto sugiere algo más complejo. Su acto de mirar atrás puede simbolizar su apego al pasado y su incapacidad de desprenderse de lo que había dejado. El significado del acto de mirar atrás y la devastación de Sodoma. La expresión en hebreo traducida como miró hacia atrás, Nabate Aharaiv, Nabat Acharav, va más allá de simplemente girar la cabeza. En otros pasajes bíblicos, esta construcción idiomática refleja un acto de mirar con intención, de volver emocionalmente o incluso de regresar físicamente. Esto abre 2 posibles interpretaciones del comportamiento de la esposa de Lot. Primero, podría haber dudado durante la huida y haber sido consumida por el fuego. Los ángeles habían ordenado prisa absoluta, pero la esposa de Lot pudo haber sido paralizada por el horror y la nostalgia de lo que estaba dejando atrás. Esa indecisión pudo haberla expuesto a la ola de calor y azufre que devoró la ciudad. Segundo, pudo haber intentado regresar a Sodoma. Según algunos estudiosos, su acción no fue solo mirar atrás, sino iniciar un retorno. El texto bíblico menciona que Lot tenía yernos, lo que sugiere que otras hijas de Lot, casadas, permanecieron en la ciudad. Tal vez, incapaz de soportar la idea de perder a sus otros hijos, su esposa intentó volver para salvarlos. Si así fue, seguramente quedó atrapada en el juicio divino. Independientemente de la interpretación, su transformación en estatua de sal plantea preguntas profundas. En hebreo, esta expresión podría asociarse a la preservación de su cuerpo o al depósito rápido de cenizas y azufre sobre ella. Similar a Pompeya, donde las víctimas de la erupción del Vesubio quedaron cubiertas por una capa de cenizas volcánicas, la esposa de Lot pudo haber sido alcanzada por fragmentos ardientes que formaron un molde de sal y azufre. La huida de Lot y sus hijas era desesperada, pero lo que vino después fue una catástrofe sin precedentes. En cuanto alcanzaron una distancia segura, el juicio divino se desató. El cielo no mostró un amanecer común, sino un resplandor cegador seguido de un estruendo abrumador.
Llamas y azufre descendieron como una lluvia devastadora sobre Sodoma y Gomorra. Las casas ardían al instante, las calles se transformaron en trampas mortales y las murallas de la ciudad colapsaron. El aire, impregnado de azufre quemado, convertía cada respiración en un suplicio. No había escapatoria. La prosperidad de Sodoma desapareció bajo una capa de fuego y cenizas. La Biblia describe el evento con precisión. Entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y destruyó aquellas ciudades, toda la llanura, todos los habitantes de las ciudades y lo que crecía en la tierra. Génesis 19, 24, 25. Siglos después, descubrimientos arqueológicos en Tal el Hammam, una región al este del Jordán, revelarían evidencia de un evento extraordinario. Las investigaciones sugieren que una explosión de calor extremo, similar a la de una bomba nuclear, arrasó completamente una ciudad de la Edad de Bronce, posiblemente conectada con Sodoma. La caída final de Lot y el origen de dos pueblos. Aquel día, Abraham, observando desde lejos, vio el humo elevarse al cielo como el de una gran hornaza. El juicio de Dios se había cumplido. Mientras tanto, Lot seguía huyendo. La destrucción no solo marcó el fin de una ciudad, sino también de una vida que Lot y su familia habían conocido. Lot y sus hijas dejaron atrás no solo Sodoma, sino todo lo que alguna vez llamaron hogar. La ciudad donde vivieron durante años ahora era un montón de cenizas, y la esposa de Lot había sido trágicamente perdida. No hubo tiempo para lamentaciones. El único camino era seguir adelante. Su destino inicial era Zoar, una de las 5 ciudades de la llanura que no fue destruida. Sin embargo, algo inquietaba a Lot. Aunque Zoar era pequeña, su corazón estaba lleno de desconfianza. ¿Podría el juicio de Dios alcanzarlo también allí? ¿Sería aceptado por los habitantes de la ciudad, siendo un hombre que venía de Sodoma? Consumido por el miedo, Lot decidió huir nuevamente. Esta vez se refugió con sus hijas en una cueva en las montañas. De ser un hombre influyente en la sociedad sodomita, Lot se convirtió en un fugitivo sin rumbo. ¿Qué quedaba de su antigua vida? Ninguna riqueza, ningún estatus, ninguna posición social. Solo le quedaban sus 2 hijas y un futuro incierto. Para las jóvenes, la situación era aún más desesperante. Habían crecido en una ciudad donde los hombres abundaban y el pecado era normalizado. Ahora estaban aisladas, sin perspectivas de matrimonio, descendencia o continuidad para el linaje familiar. En su desesperación concibieron un plan distorsionado. Nuestro padre ya está viejo y no queda ningún hombre en la tierra que pueda casarse con nosotras, como es costumbre en toda la tierra. Ven, embriaguemos a nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra descendencia. Génesis 19, 31, 32. En la cultura antigua, la continuidad del linaje era esencial. Para ellas no había otra opción. Sin embargo, la idea era absurda. ¿Cómo llegaron a ese punto? El ambiente en el que crecieron influyó profundamente en sus valores. En Sodoma, la moralidad era relativa y eso quedó impregnado en ellas. Cuando el desespero golpeó, buscaron soluciones en el modelo que conocían. Esa noche, embriagaron a Lot. La hija mayor entró en la cueva y se acostó con su propio padre. Al día siguiente, repitieron el acto. Lot, intoxicado, no se dio cuenta de lo que había sucedido. De esa relación incestuosa nacieron 2 pueblos, los moabitas y los amonitas, que más tarde se convertirían en enemigos de Israel. La ruina de Lot no fue instantánea, fue un proceso gradual, marcado por decisiones y circunstancias que lo llevaron a perderlo todo, excepto su vida y la de sus hijas. La reflexión final sobre Lot y Sodoma. La tragedia de Lot no fue un único error, sino un proceso de concesiones que transformaron a un hombre próspero en alguien que, en su embriaguez, tuvo hijos con sus propias hijas. Aunque la destrucción de Sodoma quedó atrás,
La esencia de Sodoma aún vivía dentro de ellos. La historia de Lot no es solo un relato de destrucción, sino un testimonio sobre el impacto de nuestras decisiones. Todo comenzó como una elección aparentemente inocente, un lugar donde establecerse. Lot vio las fertilices llanuras del Jordán y una oportunidad de crecimiento, pero no consideró las implicaciones espirituales de esa decisión. A diferencia de Abraham, Lot carecía de una fe firme. Sus decisiones estaban guiadas por la conveniencia, no por la búsqueda de la voluntad de Dios. Se dejó seducir por la comodidad, el estatus social y la seguridad material. Sin embargo, al final, ¿qué ganó? Lo perdió todo. Perdió su hogar, su ciudad, su esposa y, en última instancia, su dignidad. Se convirtió en un hombre roto, escondido en una cueva, avergonzado por un error que jamás podría revertir. Pero lo más trágico no fue solo lo que perdió, sino lo que no logró ver. Dios tenía un futuro preparado para él. Como sobrino de Abraham, Lot pudo haber sido parte del linaje de la promesa, pero eligió otro camino. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces basamos nuestras decisiones en lo que parece bueno a nuestros ojos? ¿Cuántas veces sacrificamos principios por seguridad financiera, comodidad o estatus? La esposa de Lot nos enseña que no basta con salir de Sodoma, también debemos sacar a Sodoma de nuestro corazón. Muchos intentan caminar con Dios, pero miran atrás con nostalgia por lo que dejaron. Ese apego puede impedirnos vivir plenamente el propósito divino. Las hijas de Lot revelan cómo el entorno en el que crecemos moldea nuestras decisiones. Su crianza en Sodoma dejó marcas profundas en sus valores que persistieron incluso después de la destrucción de la ciudad. Lo que aprendemos, vemos y con quién convivimos influye en cómo enfrentamos las crisis. Finalmente, la vida de Lot nos advierte que el éxito sin principios es una trampa. Tuvo riquezas, poder e influencia, pero terminó solo, arruinado y humillado. Su historia es un llamado para todos nosotros. Jesús nos dejó una advertencia poderosa. Acordaos de la mujer de Lot. Lucas 17:32. No solo nos insta a evitar mirar atrás, sino a avanzar como un corazón totalmente entregado a Dios. Que la historia de Lot nos inspire a reflexionar y sobre todo a elegir mejor. Señor Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad de compartir esta historia llena de enseñanzas y advertencias. Pedimos que el mensaje de este video toque corazones, que inspire reflexiones profundas y que lleve a quienes lo vean a tomar decisiones guiadas por tu voluntad y no por las conveniencias del mundo. Que las lecciones de Lot, su familia y su camino nos recuerden la importancia de caminar siempre en tu luz, confiando plenamente en ti. Ayuda a quienes lo escuchen a dejar atrás lo que les aleja de ti y a avanzar con fe, esperanza y un corazón transformado. Bendice cada palabra de este mensaje, que sea un instrumento de tu amor y tu verdad, y que a través de él muchos sean inspirados a buscarte y a vivir vidas conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén.